Este vídeo no fue anticipado ni redactado para agradar o complacer. Surgió desde una urgencia interna, una voz en lo más recóndito de mí que me lo demandó. Aunque en este canal he compartido reflexiones sobre psicología, desapego, el inconsciente y Carl Jung, hoy sentí la necesidad de entregarte algo distinto. No un discurso elaborado desde la mente, sino una expresión nacida desde las profundidades del alma. Un mensaje destinado a quien pueda comprenderlo. A ti, que presientes que ese sufrimiento que atravesaste no fue en vano, que, aunque nadie lo haya confirmado, intuyes que aquello que te quebró tenía un propósito superior. Que no fue producto del azar, sino del misterio sagrado. Eso es lo que haré hoy, conducirte desde la confusión del dolor hacia la comprensión espiritual que lo sustenta, desde ese aparente abandono hacia una verdad más profunda. Fuiste escogido. Y si algo dentro de ti arde sin motivo aparente, este vídeo no es una casualidad, es un llamado. Y lo vas a sentir. Porque el dolor no fue un error, fue el lenguaje oculto de lo divino intentando alcanzarte. Quizás pienses que fue una injusticia. Que esa pérdida que te desgarró no tuvo explicación. Que esa traición que te dejó sin defensas fue simple crueldad. O que ese vacío que te habitó por tanto tiempo era solo soledad. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si todo aquello que dolió tan intensamente no fue una condena, sino una señal sagrada? Dios no siempre habla con palabras. Cuando desea que escuches desde el alma, primero silencia el ruido del ego. Por eso lo que viviste no fue un accidente, sino una forma precisa, calibrada, exacta, mediante la cual lo invisible decidió tocarte. Porque el alma no despierta entre aplausos. El alma se abre cuando todo lo externo se desploma. Carl Jung lo expresó con lucidez. El encuentro con uno mismo es lo que más teme el ser humano, y ese encuentro suele acontecer en medio del dolor. No porque hayas fracasado, sino porque lo eterno necesitaba alcanzarte en tu núcleo más esencial para que recordaras quién eres. Porque sí, lo habías olvidado. Te habías confundido con tu rol, tu imagen, tu personaje. Pero Dios no te observa como lo hacen los demás. Él no mira la máscara, contempla el alma que reside en tu interior. Y cuando esa alma comienza a adormecerse en lo superficial, no envía ruido, envía silencio. Envía pruebas. Envía vacíos. Porque es justo ahí, cuando ya no queda nadie más, cuando comienza el auténtico llamado. Tal vez pasaste meses o incluso años preguntándote, ¿por qué yo? Pero no fuiste ignorado, fuiste examinado. No eras víctima del azar, sino portador de un diseño que requería oscuridad para ser revelado. Como las semillas que solo germinan bajo tierra, el alma elegida solo despierta cuando ha sido sepultada por el mundo y contemplada por el cielo. ¿Lo recuerdas? Ese instante exacto en el que te rompiste por dentro. Cuando el dolor apenas te permitía respirar. Cuando lloraste en silencio hasta quedarte dormido. O cuando caminaste entre la multitud fingiendo fortaleza mientras algo en ti se deshacía. Nadie lo notó, nadie lo supo. Pero el cielo sí. Mientras creías estar olvidado, Dios te estaba forjando. Mientras te desmoronabas por fuera, Él te esculpía por dentro. Quiero compartirte una historia real, no de éxito, sino de transformación. Carlos parecía tener todo lo necesario para sentirse pleno. Una ocupación estable, una relación aparentemente sólida, vínculos afectivos. Pero dentro de sí habitaba un vacío persistente. Durante años intentó encubrirlo con distracciones, hasta que todo colapsó. Fue despedido sin previo aviso. Su pareja se alejó sin explicación. En cuestión de semanas, el mundo que lo sostenía se vino abajo. Cayó en una depresión profunda. Una noche, desvelado, con los ojos abrasados de tanto llorar, gritó al cielo, ¿por qué me haces esto? No obtuvo respuesta. Solo silencio. Pero en ese silencio, algo dentro de él se quebró, y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. Semanas después, encontró por azar un libro de Jung. Lo abrió al azar. Leyó, la herida es el lugar por donde entra la luz. Aquella frase no solo lo hizo llorar, lo despertó. Comprendió que ese dolor que lo redujo a cenizas no era un final, sino un comienzo. Que no estaba siendo castigado, sino rescatado. Que lo que había perdido no lo definía, lo purificaba. Desde entonces, Carlos comenzó a reconstruirse. No con prisa ni euforia, sino con autenticidad. Desde el alma. Descubrió que el sufrimiento había sido el lenguaje exacto con el que lo divino lo llamó hacia una vida más elevada. Y si tú estás aquí, leyendo estas palabras, no es casualidad. Tal vez tú también fuiste elegido. Pero no como el mundo entiende la elección, no por ser perfecto, ni por tu fuerza, sino por estar dispuesto a morir por dentro para renacer. Porque cuando todo lo que creías ser se desmorona, solo queda lo que verdaderamente eres. Eso que tanto dolió fue el cincel del alma. Fue un diseño exacto. Un mapa invisible que no comprendías entonces, pero que ahora comienza a revelar su sentido. Así como Jung enseñaba que todo síntoma es símbolo, también lo es todo dolor profundo. No fue castigo. Fue iniciación. Y si hoy puedes mirar hacia atrás y reconocer que ese momento oscuro te transformó, entonces en ti ha comenzado la conciencia más elevada. No fuiste víctima del dolor. Fuiste protagonista de tu despertar.
Ahora escucha con atención, porque lo que viene podría conmocionar tu interior. Y si te dijera que durante todo ese aparente silencio, el cielo no estuvo ausente, sino contemplando tu alma en su estado más genuino? ¿Qué sucede cuando nadie más te ve? Pero Dios sí. Ese es el misterio que te revelaré a continuación. Cuando el cielo calla, es porque está observando tu verdad más pura. En el instante más desgarrador de tu vida, algo se fracturó dentro de ti. Porque una cosa es atravesar el dolor, y otra muy distinta es sufrir en silencio, en soledad, sin respuesta. Pero, ¿y si ese silencio no era abandono? ¿Y si ese silencio era una prueba? Jung afirmaba que todo lo que se reprime en el inconsciente acaba manifestándose como destino. Pero ¿qué ocurre cuando ese destino arranca de tu vida aquello que más amabas? ¿Qué sucede cuando la existencia te deja sin aliento y lo sagrado parece ausente? Ahí es donde muchos colapsan, pero también donde unos pocos despiertan. Escúchame, cuando lo divino guarda silencio, no es porque se haya marchado. Es porque está evaluándote. No desde el juicio, sino desde un amor tan vasto, tan preciso, tan absoluto, que no necesita intervenir, solo contemplar el fuego de tu alma para ver qué permanece cuando todo lo superficial desaparece. Imagínalo así, como un maestro que, tras años de enseñanza, se retira del aula justo en el momento del examen, para que el discípulo descubra por sí mismo que ya estaba preparado. Verificar si realmente has aprendido no acude en tu auxilio, no responde a tus ruegos. Simplemente te contempla. No lo hace por indiferencia, sino por veneración, porque comprende que es precisamente en esa soledad donde tu espíritu revela su forma más genuina. Muchos aseguran, Dios me ha abandonado, pero la verdad es aún más honda. Dios te apartó del bullicio del mundo para observarte sin disfraces, para descubrir si eres quien afirma ser cuando no hay testigos, ni premios, ni palabras dulces que consuelen el alma. Esa es la prueba más elevada. Y tú la atravesaste, aunque aún no seas del todo consciente. Carl Jung denominó a este proceso individuación, una transmutación interna en la que el alma cesa de buscar afuera lo que solo puede encontrar en su propio centro. Y eso es exactamente lo que acontece cuando el cielo guarda silencio. Dejas de implorar por redención y comienzas a recordar tu esencia. Permíteme narrarte una historia verídica. Vanessa era una mujer profundamente espiritual. Oraba cada día, agradecida, firme en su fe, hasta que su universo colapsó. Su hijo cayó gravemente enfermo, su pareja la dejó, y fue despedida de su empleo sin previo aviso. Todo sucedió en un solo mes. Sintió que perdía la razón. Lloraba, suplicaba, clamaba a Dios, pero todo permanecía en un silencio abrumador. Buscó explicaciones. ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios ahora que más lo necesito? Pero no hubo señales, ni prodigios, ni palabras. Solo un vacío feroz que la hizo tambalear incluso en su fe. Semanas transcurrieron en esa oscuridad, hasta que una madrugada de insomnio tomó su diario y escribió una frase que no comprendía del todo. Quizá este silencio es la forma más pura del amor divino. No sabía de dónde surgía esa idea, pero al escribirla, algo se modificó dentro de ella. Dejó de buscar respuestas. Abandonó la súplica y decidió simplemente sostener su fe sin garantía alguna. Día tras día, sin esperar nada, solo respiraba y repetía, sigo aquí. Aún creo. Y fue precisamente en ese aparente abandono donde comenzó su verdadero despertar. Comprendió que el silencio no era castigo, sino una audiencia íntima con lo sagrado. Que Dios no la había dejado, la estaba contemplando. No desde el juicio, sino desde la eternidad. ¿Sabes qué ocurrió después? Su hijo comenzó a estabilizarse. No fue inmediato ni milagroso, fue un proceso. Consiguió un nuevo trabajo, distinto, más coherente con su propósito interior. Su pareja no regresó, pero dejó de dolerle, porque entendió que el sentido de aquella crisis no era la pérdida, sino la revelación. Ver quién era en realidad cuando ya no quedaba nada. Descubrir qué fe persistía sin pruebas. Qué amor habitaba dentro de ella cuando nadie más estaba para sostenerla. Y eso la hizo invencible. Cuando Dios calla, no está ausente, está tras el velo, observando si tu alma puede mantenerse fiel a su verdad sin ornamentos. No para condenarte, sino para confiarte a algo mayor. Es sencillo tener fe cuando todo marcha bien, pero el alma elegida no se forja en los altares repletos, sino en los desiertos. En las madrugadas silenciosas. En las lágrimas que nadie ve. Solo ahí se revela la esencia. Solo ahí se descubre quién eres sin aplausos. Y si tú has atravesado ese silencio, o si aún permaneces en él, comprende esto. Estás siendo contemplado por lo eterno con una mirada que el mundo no puede entender. No es ausencia, es una atención invisible. Es Dios sosteniéndote desde dentro, esperando ver si eliges avanzar aunque no veas el sendero, si eliges confiar incluso cuando ya no sientes. Y justo ahí, en esa prueba, emerge tu identidad espiritual más auténtica. Porque la elección divina no es únicamente un acto de gracia, es una exigencia de fidelidad. Y si has perseverado sin respuesta, entonces ya eres digno de ser llamado por lo que realmente eres, un elegido. Pero esto apenas comienza. Porque existe un momento aún más desafiante, cuando tras el silencio llega el reflejo. Cuando ya no estás únicamente a solas con Dios, sino contigo mismo.
Y ahí es donde muchos retroceden. Pero tú no vas a huir. Porque lo que viene ahora es el encuentro con tu sombra, ese espejo interior que no está afuera, sino en lo más profundo de ti. Hay un punto en el viaje interior donde ya no puedes responsabilizar al mundo. No puedes seguir culpando a otros por lo que te ocurre. No puedes continuar huyendo de lo que se refleja en tus relaciones, en tus derrotas, en tus emociones incontroladas. Llega un instante en que todo lo que percibes, eres tú. Y ahí comienza la prueba más incómoda, más honesta, más esencial, la del espejo interno. Muchos creen que el enemigo está afuera. Pero no. El verdadero campo de batalla es interior. Aquello que no has sanado. Lo que temes mirar. Lo que has sepultado con vergüenza, con rabia, con miedo. Esa parte de ti que rechazas cuando la detectas en otro. Esa reacción desmedida. Ese juicio inmediato. Todo eso es sombra. Fue Carl Jung quien nos abrió esta puerta. Aquello que más te irrita en los demás puede conducirte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Él lo llamó la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos, negados, ocultos, que conforman una parte fundamental de tu psique. Y lo que no integras, te gobierna. Por eso, muchas veces, tras el silencio divino, llega el reflejo. Ya no hay caos externo, pero empiezas a verte como nunca antes, con una crudeza que abrasa, con una verdad que incomoda, con una intensidad imposible de evadir. Y no, no es castigo. Es el siguiente peldaño. Es el alma diciendo, ahora que todo afuera ha colapsado, observemos qué habita dentro. Déjame contarte algo imborrable. Alicia era una mujer dedicada a su crecimiento espiritual. Amaba a Dios. Meditaba. Oraba. Pero siempre se relacionaba con hombres que la herían, que la abandonaban, que la traicionaban. En sus palabras, todos los hombres son iguales. Y tras cada ruptura decía, no comprendo por qué me ocurre esto si yo entrego tanto amor. Hasta que un día, en una sesión profunda de sanación, alguien le formuló una pregunta que la estremeció. ¿Estás segura de que lo que ofreces es amor, o es miedo a la soledad disfrazado? Comprobar si has aprendido de verdad no llega para auxiliarte ni responde a tus ruegos. Solo contempla. No por indiferencia, sino por reverencia. Porque comprende que es precisamente en ese aislamiento donde tu espíritu revelará su forma genuina. Muchos declaran, Dios me ha dejado. Pero la realidad es aún más profunda. Dios no te abandonó, te apartó del bullicio del mundo para observarte sin disfraces, para descubrir si eres quien dices ser cuando no hay testigos, ni recompensas, ni palabras suaves que consuelen el alma. Esa es la prueba suprema. Y la has superado, aunque tal vez aún no lo sepas. Jung denominó a este proceso individuación, una alquimia interna donde el alma cesa de buscar en lo externo lo que solo puede ser hallado en su interior. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando el cielo permanece en silencio. Dejas de implorar ser rescatado, y comienzas a recordar quién eres. Permíteme narrarte una historia verídica. Vanessa era una mujer profundamente devota. Oraba cada día con gratitud, firme en su confianza espiritual. Hasta que su mundo se desmoronó, su hijo enfermó gravemente, su pareja la dejó, y perdió su trabajo sin previo aviso. Todo en un mismo mes. Sintió que perdía la cordura. Lloraba, suplicaba, clamaba a Dios, pero solo recibía un silencio abrumador. Buscó explicaciones. ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios ahora que más lo necesito? Pero no hubo señales, ni milagros, ni palabras. Solo un vacío feroz que hizo tambalear incluso su fe. Semanas transcurrieron en aquella oscuridad. Hasta que, una madrugada de insomnio, tomó su diario y escribió una frase que no comprendía del todo. Quizá este silencio es la forma más pura del amor divino. No sabía de dónde provenía esa idea, pero al plasmarla, algo cambió dentro de ella. Dejó de buscar respuestas. Soltó la súplica. Y decidió simplemente sostener su fe sin evidencia, día tras día, sin esperar nada. Solo respiraba, y repetía en voz baja, sigo aquí. Aún creo. Y fue precisamente en ese aparente abandono donde comenzó su verdadero despertar. Comprendió que el silencio no era castigo, sino una audiencia sagrada. Que Dios no la había dejado, la estaba contemplando, no con juicio, sino con eternidad. ¿Y sabes qué ocurrió después? Su hijo se estabilizó. No fue inmediato ni milagroso, sino un proceso. Encontró un nuevo empleo, diferente, más alineado con su vocación. Su pareja no regresó, pero dejó de dolerle, porque comprendió que aquella crisis no vino para destruir, sino para revelar quién era cuando ya no quedaba nada. Revelar que fe persistía sin certezas. Que amor habitaba en su interior cuando nadie más estaba allí para sostenerla. Y eso la hizo invencible. Cuando Dios guarda silencio, no está distante, está detrás del velo, observando si tu alma puede sostener su verdad sin ornamentos. No para castigarte, sino para confiarte a algo mayor. Es fácil tener fe cuando todo marcha bien. Pero el alma elegida no se forja en altares colmados, sino en desiertos. En madrugadas silenciosas. En lágrimas que nadie ve. Solo ahí se revela la esencia.
Solo ahí se descubre quién eres, sin aplausos. Y si tú has atravesado ese silencio, o si aún habitas en él, comprende esto. Estás siendo contemplado por lo eterno, con una mirada que el mundo jamás podrá entender. No es ausencia, es una atención invisible. Es Dios sosteniéndote desde dentro, para ver si decides avanzar aún cuando no distingas el camino. Para verificar si eliges confiar, incluso cuando ya no sientas nada. Y justo allí, en esa prueba, surge tu identidad espiritual más auténtica. Porque la elección divina no es solo un acto de gracia, es una verificación de fidelidad. Y si has perseverado sin respuestas, entonces ya eres digno de ser llamado por lo que verdaderamente eres, elegido. Pero esto no ha terminado. Porque hay un desafío aún más profundo, cuando después del silencio, llega el reflejo. Cuando ya no solo estás a solas con Dios, sino contigo mismo. Y es allí donde muchos retroceden. Pero tú no huirás. Porque lo que se avecina ahora es el enfrentamiento con tu sombra, el espejo espiritual que no se halla afuera, sino en tu interior. Llega un momento en el camino en el que ya no puedes culpar al entorno. No puedes seguir afirmando que todo lo que te sucede es por causa de los demás. No puedes continuar eludiendo lo que se refleja en tus vínculos, en tus tropiezos, en tus emociones desbordadas. Hay un instante en que todo lo que percibes eres tú. Y ahí inicia la prueba más cruda, más incómoda, más real, la del espejo interior. Muchos creen que el enemigo está afuera. Pero el verdadero campo de batalla es interno. Aquello que no has sanado, lo que no has osado mirar, lo que has sepultado con vergüenza, con ira, con miedo. Esa parte de ti que repudias cuando la ves en otros. Esa reacción desproporcionada, ese juicio inmediato, todo eso es sombra. Fue Carl Jung quien nos abrió esta puerta. Aquello que más te irrita en los demás puede conducirte a un reconocimiento más profundo de ti mismo. Él lo llamó la sombra, el conjunto de aspectos reprimidos, no reconocidos, ocultos, que forman una parte esencial de tu psique. Y lo que no integras, te gobierna. Por eso, muchas veces, tras el silencio divino viene el reflejo. Ya no hay caos exterior, pero comienzas a verte como nunca antes, con una crudeza que abrasa, con una verdad que incomoda, con una intensidad imposible de evadir. Y no, no es castigo. Es el próximo umbral. Es el alma diciéndote, ahora que todo afuera se derrumbó, miremos qué hay dentro. Déjame contarte algo inolvidable. Aquella frase fue un fulgor repentino. Por primera vez, Alicia se observó más allá del sufrimiento, más allá del papel de víctima. Lo que descubrió no le resultó grato. Se percibió implorando afecto, idealizando a quienes no la valoraban, responsabilizando a otros por aquello que ella misma permitía. Y lo más doloroso, comprendió que su vínculo más dañino era con ella misma. Lloró. Sintió pudor. Quiso huir. Pero no lo hizo. En lugar de escapar, se sostuvo frente al espejo. Escribió durante días todo lo que había reprimido. Su necesidad de validación, su sensación de no ser suficiente, su impulso por complacer movida por el temor. Y cuanto más escribía, más se liberaba. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque al fin se atrevía a mirar la raíz. El problema no era el abandono, sino el abandono de sí misma. Y ahí comenzó su verdadera transformación. No surgió a partir de una nueva relación, sino de una verdad ancestral. Ella era su propia redención. Ese es el reflejo del alma. Y si hoy te está hablando, no huyas. Si últimamente te sientes irascible sin motivo, si reaccionas de forma exagerada, si alguien despierta en ti una cólera inexplicable, detente. Obsérvalo. No lo reprimas ni lo proyectes. Míralo con atención. Porque cada sombra que emerge es una parte de ti que clama por ser reconocida, no rechazada. Y aunque duela, eso es un privilegio. Pues lo que se revela, puede transformarse. Pero lo que se ignora, te consume desde la penumbra. La sombra no es enemiga. Es una herida que necesita claridad. Es una emoción no expresada, un miedo desatendido, un recuerdo silenciado. Cuando decides mirarla sin condena, algo esencial se transforma. No te vuelves intachable, te vuelves genuino. Y eso es lo que lo sagrado anhela, no perfección, sino integridad. Silencio. Y tras el reflejo, el fuego. Ese instante en que todo lo que ya no pertenece a tu nueva identidad comienza a consumirse. Y aunque queme, es imprescindible. Porque lo que sigue es revelación. Pero antes, permíteme advertírtelo, el fuego no miente. Arrasa lo que no es verdadero. Destruye lo que limita. Y pronto atravesarás esa etapa en la que el alma comienza a ser forjada desde las profundidades, para que jamás vuelvas a ser la versión fragmentada que el mundo diseñó. Prepárate. Estás a punto de cruzar el umbral más transformador de todos. Cuando todo comienza a arder, es señal de que Dios está fundiendo tu alma con su propósito. Existe una etapa del despertar espiritual que no se percibe como despertar. Se siente como derrumbe. Como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Como si una fuerza invisible te despojara de relaciones, identidades, certezas, hábitos, anhelos. Lo llamas crisis. Lo llamas caos. Lo llamas pérdida. Pero es más que eso.
Es fuego. El fuego divino. Y no, no es castigo. Es purificación. Hay aspectos de ti que no pueden acompañarte al próximo nivel. Miedos, patrones, dependencias, máscaras que creaste para sobrevivir. Todo eso debe arder. No porque seas indigno, sino porque has sido elegido. Y quien ha sido convocado no llega disfrazado a su destino, sino con el alma desnuda y veraz. Carl Jung lo dijo claramente: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y en esa toma de conciencia hay fuego. Porque cuando la luz entra, primero revela el desorden. Te contaré una historia. Quizás se parezca a la tuya. A Marcos le enseñaron desde niño que debía ser fuerte. Que no debía llorar, ni quejarse, ni equivocarse. Creció complaciendo, siendo el responsable, el que se sacrifica. Así vivió, cumpliendo expectativas, encarnando lo que se esperaba de él. Hasta que, sin aviso, su mundo colapsó, su pareja lo dejó, lo despidieron, su salud se quebrantó. Las personas que más ayudó, se alejaron. Marcos cayó en un abismo desconocido. Días enteros sin poder levantarse. Creía haberlo perdido todo. Pero no estaba perdiendo, estaba siendo depurado. Un día, agotado de resistir, se rindió. No como quien se rinde ante la derrota, sino como quien se entrega. Se arrodilló y lloró como nunca antes. No pidió milagros. Solo dijo: haz lo que debas hacer, pero no me dejes igual. Desde esa entrega nació otra energía. No fue inmediata ni mágica. Pero emergió una fuerza distinta, una paz intensa, una certeza inexplicable de que todo tenía sentido. Eso es lo que hace el fuego espiritual. No te destruye, te refina. Dios no actúa con disfraces, trabaja con almas desnudas. Almas dispuestas a dejar sus personajes para transformarse en instrumentos puros de verdad. El fuego aparece cuando ya no puedes seguir fingiendo. Cuando el disfraz pesa. Cuando la historia que contaba sobre ti se desmorona. Cuando tu alma clama por liberarse del molde que creó para encajar, sobrevivir o agradar. Y sí, duele. Porque estás dejando atrás lo que no eres. Estás permitiendo que muera tu yo condicionado para que emerja tu yo esencial. Por eso, si todo en tu vida parece estar ardiendo, vínculos, planes, seguridades, no entres en pánico. El caos no es el final, es el horno donde Dios forja a sus elegidos. Las escrituras están colmadas de metáforas sobre el fuego. El oro se purifica con fuego. Los profetas fueron probados por el fuego. Y tú también. No porque seas débil, sino porque estás siendo preparado. Cuando todo arde, Dios no se aleja. Está más próximo que nunca. No para consolarte, sino para transformarte. Ya lloraste. Ya resististe. Ahora es tiempo de arder. Porque el rediseño no ocurre en la comodidad, sino cuando lo antiguo es reducido a cenizas. Cuando no quedan excusas. Cuando tu alma ya no tolera vivir un minuto más en la falsedad. Y hay algo que debes saber. El fuego quema, sí, pero también revela. Mientras estás en medio de él, todo lo falso se desmorona. Las máscaras, las amistades simuladas, los apegos, las creencias limitantes. Solo queda lo esencial, tu alma, tu propósito, tu fuego interno. Justo en ese momento en que sientes que te estás deshaciendo, en realidad, estás renaciendo. No temas al fuego. No lo contengas. No huyas. Acepta su labor. Y dile: si esto es parte del plan, úsalo para transformarme en quien realmente soy. Porque mientras ardes, estás siendo liberado. Y esa libertad duele, pero también eleva tu energía, tu conciencia y tu misión. Después del fuego, el elegido ya no es el mismo. Y muy pronto comprenderás qué ocurre cuando todo ha sido reducido a cenizas. La revelación de la semilla que quedó intacta, la parte de ti que no pudo ser destruida porque fue engendrada por lo eterno. Prepárate. Lo que viene es el despertar de tu verdadero llamado. Cuando todo te fue arrebatado, Dios dejó solo lo que estaba destinado a florecer. Existe una escena silenciosa tras el fuego. No hay aplausos. No es evidente para otros. Pero sí lo es para el alma que sobrevivió. Ese instante exacto en el que comprendes que aún estás aquí, y ya no eres la misma persona. Perdiste cosas, personas, etapas, identidades. Y en el proceso, por momentos te perdiste a ti. Pero si miras con el alma, verás algo nuevo. Lo que quedó era lo único que debía permanecer. Lo que fue arrancado, aunque doliera, no estaba alineado con aquello que viniste a encarnar. Y lo que aún habita en ti, aunque parezca poco, es terreno fértil donde Dios ha sembrado su próximo diseño. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir: no todo lo que perdiste era negativo. Pero sí era limitado. Y tú, alma elegida, no fuiste convocada para una existencia restringida, sino para una misión que trasciende tu historia personal. Jung lo intuyó: el alma no anhela felicidad, busca totalidad. Y esa totalidad solo se alcanza cuando la vida te despoja de todo lo que no forma parte del plan eterno. Lo que parece vacío, en realidad, es espacio sagrado. Ahora lo comprendes. El fuego no vino a destruirte,
sino a revelar quién eras antes del miedo, antes de las máscaras, antes del condicionamiento. Lo perdiste todo, menos tu esencia. Y con eso, basta para volver a empezar. Si estas palabras resonaron contigo, no estás solo. Estás atravesando un proceso sagrado. Suscríbete para seguir profundizando en este viaje interior, y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de ti estás dejando arder para poder renacer? Tu historia también puede ser una llama que guíe a otros.